de éxito, finanzas, inversiones, estrategias de negocios y más. Ya comienza Money Maker. Bienvenidos a la tercera emisión de Money Maker, la serie radial internacional donde abarcaremos temas sobre finanzas, inversiones, ventas, estrategias de negocios y además, como ya venimos contando en nuestras redes sociales, tendremos un tema por cada programa, como han sido así a lo largo de las 3 emisiones. En la primera tuvimos nada más y nada menos que Bolsa de Valores, en la segunda emisión Carrera de la Rata. Y en este caso vamos a tener esto de lo que se conoce como CFD, Contract for Difference, y en castellano sería Contratos por Diferencia, el tema de esta tercera emisión. Y como siempre, en nuestro primer bloque tenemos historias de éxito con Valeria Diamant, la directora de Procursos. Ya nos ha contado 2 historias. En este caso vamos a tener la tercera. Recuerdo, bueno, ya lo vamos a repasar bien con ella, de que estuvimos hablando en las anteriores, pero historias que nos enseñan, nos sirven de consejo para adentrarnos en esto del mundo de las finanzas y también para ver que no solo en el mundo de las finanzas en sí, sino en otros aspectos de la vida se puede tener éxito. Segunda parte de nuestro programa, tema central con Pablo Bachur, nuestro invitado, el primero que también va a estar en este tercer programa, para hablar de los CFD, de los contratos por diferencia. Y en el tercer bloque, mi amigo Andrés Lamuedra, para desarrollar lo que es las recomendaciones de literatura, en este caso tendremos series y película para desarrollar el tema de los CFD. Andrés Lamuedra, Santiago Santos habla. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santi? Muy bien. Bueno, como decías, tercera emisión de Money Maker y seguimos desandando los caminos del aprendizaje de todo este mundo de inversiones, de ventas, de historias de éxito. Que bueno, vamos aprendiendo entre todos un poco acerca de estas cuestiones que a veces suenan como títulos de cosas que nunca vamos a lograr entender. Y acá tenemos la razón de que sí lo podés llegar a entender y por qué. Dale, tal cual, porque hemos aprendido bastante. De bolsas de valores uno no sabía nada, bueno, en realidad uno estaba ciertamente adentrado, porque si no, no estaría haciendo un programa así, ¿no? Pero se aprendió muchísimo con Pablo y también, además, esto de salir de la carrera de la rata, esto que pertenecemos todos. Pero bueno, hoy vamos a hablar ya de algo bastante interesante como los contratos por diferencia. Y algo que es muy interesante es la historia que nos va a contar Valeria Diamant. Estas historias que, como ya comentábamos, nos enseñan muchísimo para animarnos a jugárnosla por lo que queremos, y mucho es de eso, de estar en un mundo de finanzas, ¿no? De jugársela. Valeria, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, espectacular acá, disfrutando de otra nueva emisión. ¿Usted la muestra? Ya le pregunté. Espectacular, me dijo. Bárbaro. Bueno, vale, ¿qué tenemos hoy? Bueno, estamos todos espectacular, me parece muy bien. Me gusta mucho eso de jugársela, ¿no? Esto de que empezamos la vida de una manera, pero no tenemos por qué terminarla de la misma forma que la empezamos. Y este es un gran ejemplo, el caso que vamos a contar hoy, que es ni más ni menos que de Oprah Winfrey, una mujer que dijo: empecé mi vida de una manera, no la voy a terminar de la misma forma que la empecé. Y claramente esto sucedió. Estamos hablando de la conductora de televisión súper conocida, que número uno en entrevistas. Nuestra colega. Sí, una colega, una par, si se quiere. Una par nuestra. Y vamos a empezar con un caso que les va a sonar muy similar a las otras historias, de cómo esta mujer de niña no la tuvo nada fácil. ¿Sí? No sé si les suena con las otras historias que contamos, que de niños no la pasaron muy bien y lograron superar esas adversidades y esos obstáculos, lo tomaron como desafíos para superarse.
Esta mujer vivió con su abuela, ¿sí? Hasta los 6 años, luego se fue a vivir con su madre, donde vivió en un entorno bastante complicado, sufrió abusos y maltratos físicos y psíquicos. A los 13 años se escapa de su casa y termina viviendo con su padre. Recién a sus 19 años empieza a rodearse con todo lo que es el mundo de la comunicación, trabajando como reportera en una estación de radio, como estamos hoy aquí. Sandy empezó como nosotros. Tal cual. Exacto. Mire de dónde puede partir a ser una de las conductoras más grandes partiendo de un programita de radio. ¿Quién sabe dónde vamos a terminar nosotros, verdad? Tal cual, tal cual. A los 22 años, Oprah se traslada a Baltimore, donde tuvo una oferta para presentar un programa de televisión, People Are Talking, no sé si les suena. Y esta primera aventura se prolonga durante 8 años, gracias a que ella tenía una particularidad, facilidad para las cámaras y una naturalidad que era muy llamativa. Era como si estuviera hablando con un amigo en el living de su casa, solamente que estaba frente a las cámaras. Sí, muy intimista, y además esto de ya se la ha jugado porque se fue de su lugar natal, de partir de donde estaba, porque donde estaba era una radio naturalmente local. Esto de mudarse por la profesión en sí, y no es que tuvo un año y la pegó de una, ¿no? Fueron 8 años. 8 años, acá hablamos de la perseverancia, Tal ¿sí? cual. Acá les recomiendo a todos el cuento del bambú japonés. Búsquenlo por internet, que es el árbol que con crecimiento más lento en la China, Sí. que al cabo de 7 años empieza a crecer de una forma espectacular, pero antes no sucedía nada. Así que esto me hace acordar a lo que estás comentando. 8 años. A mí me hace acordar también a lo que vamos aprendiendo con Valeria y esto que nos menciona siempre de salir de la zona de confort. Ella se fue de su ciudad natal, del lugar donde estaba cómoda, se la jugó. Es que sí, los aprendizajes más grandes ocurren de un salto al vacío, así que está bueno lo que decís, fuera de nuestra zona de confort. Así que acá aparece The Oprah Winfrey Show, que es estrenado en septiembre de 1985, fue emitido en 120 canales y llegó a 10 millones de telespectadores. A partir de este momento, el éxito forma parte de la vida de Oprah, ¿sí? Y Oprah este programa era el programa de entrevistas número 1 de la televisión estadounidense. A lo largo de 25 años continuó con esta posición privilegiada. Casi 30 millones de espectadores seguían sus emisiones solo en los Estados Unidos y ha logrado varios premios, entre ellos diversos Emmy, al programa mejor catalogado como programa de entrevistas. Siempre aparece Oprah en series bastante como invitada, también en Los Simpsons es un clásico donde suele figurar. Esta señora, morocha es ella, que figura, es un ícono de la televisión. Es una referente. Es Sí, una sin referente en lugar las a dudas. entrevistas, y lo que a mí más me llamó la atención es que ella de chica decía que su talento pasaba por hablar con la gente. A ella le gustaba hablar con la gente. Y uno dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer si te gusta hablar con la gente? Y sin duda ella supo desplegar ese talento y aprovecharlo y utilizarlo. Miren qué importante, ¿sí? Antes de avanzar una investigación, de 10 personas solamente 2 están utilizando sus talentos. Así que, gente, piensen en sus talentos, no importa cuál sea. Miren, Oprah, a ella le gustaba hablar con la gente. Sin duda pudo hacer un éxito de su talento. ¿Y cuáles son los ingredientes de su fórmula ganadora? ¿Sí? Su empatía, el poder ponerse en el lugar de los entrevistados, y su interés por cuestiones culturales, de fondo humano, de superación personal, de espiritualidad. Finalmente, después de 25 años en antena, Oprah dio por concluida su etapa al frente de The Oprah Winfrey Show y funda en 1911 su propia cadena de televisión, la Oprah Winfrey Network. No sé si les suena. Tal cual. Sí, muy conocida porque de hecho ya se despega de lo que es la conducción, lo que es la presentación, y propio canal para ella, con todo contenido manejado por ella. Exacto. Y no solo esta mujer tan superadora que no para de hacer cosas, es una excelente profesional, sino que es una mujer preocupada por los problemas sociales. Su niñez, como los casos anteriores que contamos, la sensibilizó especialmente, entonces no duda en involucrarse en diferentes acciones de conciencia social y de ayuda a la niñez. Lo que más me llamó la atención de esta historia, gente, es esto que les contaba de que, y quiero dejarlo como algo inspirador para nuestros oyentes, de que tu pasado no define lo que vos podés ser en el futuro, ¿sí? Tu pasado es parte de tu vida, pero no condiciona quién sos y en quién te podés convertir. Uno puede elegir cómo quiere que sea su vida y en quién se quiere convertir. Ella sin duda tenía su talento y lo aprovechó. Los invito a todos a conocer sus talentos y a empezar a desplegarlos y a utilizarlos. Espectacular, la columna de Valeria Diamant sobre historias de éxito. Me quedo con esto de la empatía que tenía Oprah, porque a veces uno entiende que en el mundo se puede tener éxito a través de tener el aval académico. Yo estudié para tal cosa, me formé para esto, pero no solo se quedó en una cuestión de comunicación, sino que también tiene el encanto particular de Oprah
para tener éxito en sí. Sí, eso me encanta lo que dijiste, porque en la escuela nos enseñan a hablar, a leer y a escribir, pero nadie nos enseña a escuchar. Y esto sin duda es un don natural que ella tuvo, y el saber escuchar es para unos pocos. Todos podemos oír, pero pocos podemos escuchar. Sin duda, Oprah sabe escuchar. Una de las historias de éxito más que se suma a nuestra biblioteca, en la cual Valeria Diamant nos desarrolla como cada emisión de Money Maker acerca de cómo tener éxito en la vida a través de grandes figuras. Andrés Lamuera. Muchas gracias, Valeria. Me quedé pensando con la historia de Oprah Winfrey. Y ahora, para seguir pensando en esta historia de éxito, en la tuya, en cuáles son tus talentos, te proponemos escuchar buena música en Money Maker. Esto es Live Beats haciendo Group.
Segundo bloque de Money Maker, y en esta oportunidad lo tenemos al señor Pablo Bachur, que nos acompañó en nuestra primera emisión, el contador, profesor de finanzas, inversor, él también, que nos va a hablar, en este caso, no de bolsa de valores como lo hizo muy bien en aquella primera emisión, sino que en este caso nos va a hablar de los contratos por diferencia, estos CFD, también conocidos como Contract for Difference. Y bueno, Pablo, que lo desarrolle vos, ¿no? ¿Qué son los contratos por diferencia? Bueno, chicos, ¿cómo andan? Espectacular, todo bien. ya de por sí. Me alegro. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se tratan los contratos por diferencia. Básicamente, dentro de lo que es el mercado de valores, es uno de los productos a los cuales podemos acudir a la hora de buscar algún tipo de diferencia económica. Básicamente los contratos por diferencia son los llamados futuros, pertenecen a la familia, por así llamarlo, de los instrumentos financieros derivados junto con las opciones, y básicamente, como un poco lo indica su nombre, son futuros, nos permiten pactar al día de hoy operaciones fijando precios a una fecha determinada que obviamente es posterior a la actual. Bueno, eso nos da un montón de posibilidades donde obviamente tenemos como a mano la chance de especular ante una variación del precio, porque considero que un determinado activo está barato, considero que a 6 meses vista su precio va a subir considerablemente. Entonces, por ahí, como esa expectativa que yo poseo aún no se ve manifestada o materializada en el consenso del mercado, el precio de ese activo va a estar significativamente por debajo de ese valor, lo cual me da la chance de comprarlo ante una contraparte que obviamente tenga una visión contraria y no considere que se va a producir la suba. Está bien. Y este contrato que se da, ¿entre qué actores son los que se suele generar un contrato por diferencia? No, como regla general no hay ningún tipo de limitación. Pueden ser tranquilamente dos particulares. Sí lo suelen usar mucho las empresas ligadas a los commodities, sí, ya sean la parte de producción, de exploración, las distintas facetas que tienen los rubros, porque justamente una de las principales ventajas que dan estos tipos de instrumentos es la de cobertura. Entonces, por ahí, para una persona que maneja los números de una empresa minera, le sirve asegurarse un determinado precio de venta 6 meses para adelante. Claro, ya tiene los números cerrados para adelante, digamos. Exactamente, entonces sabe que, vamos a suponer, el oro puede estar al día de hoy aproximadamente $1.280, $1.300. Puedo venderlo 6 meses por delante a 1.350, siempre que y cuando haya un comprador dispuesto a pagar eso. Entonces, de esa manera me aseguro un precio de venta para el commodity con el cual trabaja mi empresa, que me permite ya lograr los números operativos deseados, me permite terminar el balance o el ejercicio con una determinada ganancia, y que la empresa se asegure, digamos, su supervivencia o una buena marcha financiera. Entonces, de esa manera, bueno, es una manera ya de congelar un precio de venta donde el riesgo obviamente va a estar si, llegada la fecha en cuestión, el precio del commodity está muy por arriba. Si yo vendo, claro, a 6 meses a $1.350 y por el motivo que fuese hay una suba muy agresiva en el precio y pasado esos 6 meses vale 1.500, yo al haber vendido a 1.350 me pierdo la ganancia adicional que me generarían esos $150. Pero a su vez, si la marcha fuera inversa y el precio estuviera muy por debajo de 1.350, tengo el riesgo de que por ahí los números de la empresa no cierren y incurrir en algún tipo de problema financiero grave. Entonces, a la hora de asegurar la continuidad a largo plazo en una empresa, la cobertura es una herramienta más que importante. Bueno, repasando y tratando de pasar en limpio lo que es esto de el contrato por diferencia, tenemos dos actores que pueden ser particulares o puede ser un empresario con un particular, que yéndome desde el lado del empresario, en lo que se puede acomodar o beneficiar es a través de asegurarse un precio
y una proyección de venta o lo que sea de ese contrato que se genera para poner un piso y estar tranquilo de que ya eso que va a vender le va a beneficiar. Sí. Y el otro actor, el particular, se beneficia a través de la suba y baja que pueda tener ese contrato, que él espera que obviamente suba para estar mucho más beneficiado. Y el particular obviamente siempre hace la operatoria más con un fin especulativo, ya que no lo hace para cubrirse, como es el caso de la empresa. Y sí, obviamente que cuando uno compra lo hace con una expectativa de suba en el corto o mediano plazo, y cuando vende lo mismo pero a la inversa, ¿no? Tal un poco, cual. una de las ventajas que dan los futuros es que uno puede comprar o vender indistintamente. Bien, y las cláusulas que se dan son muy específicas, ¿no? Sí, hay un valor y una fecha de vencimiento. O sea, hasta la fecha de vencimiento el contrato tiene vigencia y automáticamente, concluido el mes, expira, y uno gana o pierde justamente con la diferencia que se va produciendo en la variación día a día. Por eso reciben el nombre de contrato por diferencia. Espectacular. Pablo, vos mencionabas el término commodities y por ahí uno lo tiene ya naturalizado, pero algún oyente no puede saber a qué nos referimos cuando hablamos de commodities, que es por ahí lo más común en este caso de contratos por diferencia. Sí, bueno, los commodities básicamente son materias primas, o sea, uno las extrae de la naturaleza. Por ahí en el caso del petróleo no lo es tanto porque hay un proceso productivo previo, pero básicamente son bienes donde no hay por ahí una calidad entre ellos distintiva, entonces se agrupan todos en una misma categoría: soja, maíz, trigo, oro, petróleo, Tal plata. cual. A veces se habla mucho que sube el precio de las commodities. Puede baja. también haber contratos por diferencia, ya no en commodities, pero sí en pares de divisas, dólar-euro, si uno quiere jugar con esa relación, o es una financiera y quiere ir asegurando determinados precios de cara a futuro que le aseguren una marcha sana de su empresa. Pablo, y para seguir conociendo un poco más el vocabulario en torno a estos contratos por diferencia, otra de las palabras que suena es el apalancamiento. ¿A qué se refiere este término? Bueno, el apalancamiento, que en inglés recibe el término de leverage, básicamente es la posibilidad de operar con dinero que no cuento. En el caso de los contratos por diferencia, el apalancamiento se produce porque, como uno compra o vende de acuerdo a la expectativa que tenga y en base a eso empieza a ganar o perder dinero cada día, o sea, si yo compro, vamos a suponer, oro dentro de 6 meses y el oro empieza a bajar, yo voy a ese precio a 6 meses del oro, obviamente en la medida que pasa el tiempo y no solamente el precio no se acerca o no sube, sino que baja, el precio del futuro también va a bajar, ¿no? O sea, ya estás perdiendo dinero de una operación que todavía no realizaste. No, la operación está realizada. Una vez que vos comprás el futuro, hiciste la operación en el mercado de futuros. Ok, claro. Digo, más allá no en de el que presente. que quede atada una condición futura, como justamente la diferencia entre lo que suceda hoy y lo que suceda 6 meses vista o el plazo en cuestión tiene que ver con expectativas. Obviamente que si yo compro hoy y de acá a 2 semanas el precio no se mueve un centavo, no es la misma expectativa que antes de que eso suceda. Lo mismo si bajara, lo mismo si subiera. Entonces uno va ganando o perdiendo con la diferencia de precio de cada día. La característica que tienen estos instrumentos es que uno, como no está comprando materialmente, lo que hace es inmovilizar una suma de dinero en concepto de garantía, que generalmente es mucho menor a lo que físicamente estaría comprando o vendiendo en caso de que haga la operación en el momento. Entonces, por ahí, para un contrato de 100 onzas de oro, que serían más de $100.000, uno tiene que dejar inmovilizado en garantía, por poner un número de ejemplo, $5.000. Entonces vos estás con $5.000 operando el equivalente a más de 100.000, lo que te da un apalancamiento de más de 20 veces. Lo cual, cuando a uno le sale bien, obviamente que ese por 20 se magnifica en la ganancia, pero cuando el resultado es adverso, también golpea y aumenta que la pérdida sea mucho mayor.
Bien, bien. Tratando de repasar un poco ya lo que tenemos bastante explícito, ¿no? Esto de los contratos por diferencia entre particulares o mismo un particular con una empresa. Me gustaría por ahí tratar de ejemplificar más, yendo a casos particulares, de en qué podemos llegar nosotros a invertir. ¿Es puramente y netamente commodities? O mismo en monedas, o qué sería un ejemplo por ahí cotidiano de aquel que nos está escuchando y dice, bueno, quiero a través de un contrato por diferencia arriesgar un poco de lo que es mi dinero en sí. No, o sea, la gran mayoría se da en commodities, pero también está la posibilidad de hacerlo en pares de divisas, como puede ser el dólar euro, con las principales divisas del mundo, el yen japonés, el euro lo nombré. Después está, el franco suizo. Sí, hay posibilidades para divertirse largo y tendido. Perfecto. La moderaría nomás. Momento de seguir con más música. Después seguimos hablando por supuesto, de contratos por diferencia. Todo un mundo por descubrir, al menos de mi parte. Lo tenía de nombre nada más. Ahora vamos a escucharlo a él, a Albert Cummings, haciendo Lonely Bed. Esto es Moneymaker. Quédate ahí.
Continuamos en Money Maker. Tercer bloque de Money Maker, continuamos disfrutando del buen jazz y obviamente del mundo de las finanzas. En esta jornada emisión tenemos el tema principal, contratos por diferencia. Nos acompaña el profesor Pablo Bachur para desandar en este tema que a veces resulta complejo, pero a través de Pablo se hace muchísimo más sencillo. Pablo, ya más o menos tenemos explicado lo que es contrato por diferencia. Este contrato en sí, como bien lo define la palabra, entre particulares que apuestan entre cada parte a un precio ya establecido durante un tiempo, y este mismo puede variar, subir, bajar, y algunos se pueden asegurar de tener una venta o una ganancia ya segura, y otros especular con la suba y baja de precio. Y hablando justamente de contratos por diferencia, hemos hablado también de bolsa de valores en nuestra primera emisión. ¿Y qué diferencia hay con la venta y compra de acciones en la bolsa con respecto a contratos por diferencia? Bueno, en principio separar que los contratos por diferencias son productos financieros derivados, mientras que las acciones son productos reales, digamos, concretos. Cuando uno compra acciones, más allá de que después pueda ganar mucho, pueda perder mucho, es algo que uno lo tiene y lo tiene hasta el momento en que decide venderlo. Claro. Es de su posición, más allá del valor mercado que esa acción tenga, ¿no? Obviamente que si yo compro a un precio que luego con el tiempo aumenta, yo voy a tener una ganancia, y lo mismo al revés, si cae el precio voy a tener una pérdida. Pero durante el tiempo que yo decida mantener mis acciones, soy el dueño de X cantidad de acciones de X empresa. Tal cual. Y eso no va a cambiar, salvo que un caso muy extremo, no sé, la empresa en cuestión quiebre y desaparezca, entonces obviamente dejo de tener las acciones porque tengo acciones de algo que ya no existe. Sí. Pero estoy poniendo un ejemplo muy drástico de los que suceden pocas veces. El contrato por diferencia, al tener fecha de vencimiento, ya uno sabe que lo que está haciendo es justamente operar para ganar o perder con la diferencia del precio de un activo subyacente. Entonces, cuando uno compra por ahí 1000 onzas de oro a 6 meses vista, no está comprando físicamente 1000 onzas de oro, sino que está especulando con que el precio de esa onza de oro dentro de 6 meses es mayor que la expectativa que existe hoy, que hay para ese precio dentro de 6 meses. Vamos a poner un ejemplo. El oro, yo hoy puedo comprar una acción de una empresa minera, sea cual sea, Barrick Gold, supongamos que hoy cotiza, para poner un número redondo, $50. Yo tengo acciones de Barrick Gold, de acá en adelante, por el tiempo que yo lo decida, valga 50, valga 100 o baje a 50 centavos de dólar. Sigo siendo dueño de una determinada cantidad de acciones de la empresa. Yo con el contrato de oro, supongamos que hoy el oro está a $1.280 y la expectativa a 6 meses es que valga $1.350. Entonces, si yo creo que dentro de 6 meses va a valer más de $1.350, puedo comprar esos contratos por diferencia. Si creo que va a valer menos, puedo venderlo. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Yo compro hoy que vale $1.280 y si de acá a 2 semanas, que todavía quedan mucho de esos 6 meses por delante, el oro pega un salto y se va a $1.330, obviamente que la expectativa 5 meses y medio más adelante va a estar muy por arriba de los $1.350, entonces yo ya voy a empezar a ganar con esa diferencia. Sí, ¿por qué? Porque la diferencia hoy de lo que va a valer el dólar, vamos a poner una fecha por poner en el aire, junio 2018, la expectativa de que valga $1.350 ya pasa a ser más alta. ¿Por qué? Porque ya se acercó mucho al precio en poco tiempo. Entonces, bueno, obviamente lo que mueve acá son las expectativas. Si sucede que pasan 2 meses y el oro sigue estando en $1.280, el contrato de junio va a valer menos de $1.350. ¿Por qué? Porque con 2 meses menos por delante, el recorrido que tiene que hacer el precio para llegar a ese valor es el mismo, por lo cual la probabilidad de ocurrencia es menor. Entonces el precio va a caer.
Y obviamente si yo compré, estoy teniendo una pérdida. Está más que claro, y aparte esto de la diferencia de ser dueño de algo por tiempo totalmente indeterminado, uno se levanta y dice, ya me cansé de ser dueño de estas acciones, las voy a vender porque este negocio no está funcionando, y en cambio, en el caso de los contratos por diferencia, tenemos ya un apego en el cual no nos podemos despegar hasta que finalice este mismo contrato que hemos establecido, siempre y cuando sea la condición, ¿no? Desde ya. No, uno puede, en el momento que lo decida, cerrar la operación. O sea, si yo compro, supongamos que con 6 meses por delante, digamos, como plazo temporal, pero al mes 5. Las condiciones del mercado cambian o lo que fuera, y yo creo que no va a subir para la fecha que yo me planteé. Como mi perspectiva cambia, obviamente mi decisión sobre la inversión también cambia, y eso que en su momento me llevó a comprar, al haber cambiado, hoy me lleva a vender y a cerrar la operación. Tal cual, bueno, pero uno trae en la realidad, venta. desde ese punto de vista es similar a tener una acción. Yo tengo una acción, ¿por qué? Porque tengo una buena expectativa sobre la empresa, creo que va a crecer, creo que va a ganar dinero y demás. Si pasado un tiempo hay un cambio en las condiciones de mercado, aparece un competidor fuerte, o la empresa empieza a tener un mal management, o cualquier cuestión que a mí me lleve a pensar que ya no la veo tan bien a futuro como la veía, así como la compré, la vendo. En ese sentido es similar. Sí. El caso en los contratos por diferencia es que al haber una fecha de vencimiento, cambia totalmente todo. O sea, porque yo ya sé que como mucho esa posición la voy a tener abierta hasta esa fecha de vencimiento. A diferencia de la acción, que no hay un vencimiento de ningún tipo. Pablo, como para ir redondeando un poco este tema, a tu entender, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen los contratos por diferencia respecto de otras herramientas, como por ejemplo, ya que lo venimos citando, el tema de compra y venta de acciones? Bueno, una ventaja que tiene es que me permite por ahí operar en terrenos de activos donde uno por ahí no tiene un alcance fácil, ¿no? Como pueden ser los commodities en general, que si uno no está en ninguna industria del tipo, obviamente es una manera de poder operarlos y especular con sus subas y bajas. Y después, bueno, como todo, bueno, como habíamos hablado antes, sobre todo para lo que se llaman los inversores comerciales, que son justamente aquellos que trabajan con los commodities, la posibilidad de cobertura, que es un tema no menor. Por ahí para nosotros particulares no terminamos de comprender del todo la importancia de esto, pero de golpe para una empresa asegurarse determinados precios de venta a futuro, con el impacto que eso tiene en sus números, en muchos casos una cuestión fundamental para su supervivencia a largo plazo. Tal cual, se salvaguarda las ganancias a futuro ya con un precio establecido y no tienen ningún tipo de preocupación. Tal vez lamentarse por ahí. Sí, de terminar habiendo vendido barato, luego continúa subiendo mucho, pero cuando uno se pone a ver los pesos y contrapesos, a veces dejar escapar una ganancia no es tan grave como que los números no cierren y que la empresa tenga que incurrir en alguna situación financiera desfavorable. Es como el precio de la seguridad. Y sí, en buena parte sí. Termina el programa con Andrés. Queremos adentrarnos en el mundo de los contratos por diferencia. ¿Por dónde empezamos? Bueno, en primer lugar, cada país dentro de la zona tiene sus regulaciones puntuales, pero bueno, siempre la herramienta es el broker, ¿no? El agente intermediario. Consultar, ante todo, que nos dé la posibilidad de operar esos instrumentos. Y bueno, una vez que eso está, que se hacen los trámites pertinentes, ya uno está en condiciones de arrancar. Tiene que ser consciente de dónde se está metiendo, porque los derivados, justamente a través por el apalancamiento y esa sensación que nos genera, que tiene su peligro, lo de mover más plata de la que en realidad tengo, puede ser, es un arma de doble filo, ¿no? Si se sabe utilizar, me permite potenciar ganancias, pero cuando no termino de encontrarle la vuelta, puede generarme pérdidas grandes a una velocidad mucho mayor a la que la mayoría entiende, y lo que hay que evitar es comprenderlo con el ejemplo, digamos, o por las malas. Claro.
Porque seguramente si uno pierde unos cuantos miles de dólares, se va a acordar de que era una operación que no era tan sencilla como pensaba. Pero si lo podemos prevenir, va a ser mucho mejor. Desde ya, pero bueno, ya lo que a uno le queda bien en base es que es una muy buena posibilidad para todo inversor de incrementar considerablemente sus ganancias a partir de generar un contrato por diferencia. Pablo, ¿disfrutó de esta emisión? Siempre. Siempre, bueno. Muchas gracias. Pasó Pablo Bachur por nuestros micrófonos desarrollando en esta segunda oportunidad, ya lo había hecho antes con Bolsa de Valores, hoy con contrato por diferencia por Money Maker. Gracias, Pablo. Seguimos ahora con más música. Momento del blues de la mano de Mitch Kashmar. Esto es Young Girl. Cuarto y último bloque de Money Maker, y en este momento desarrollamos lo que es el mundo del séptimo arte, lo que es el mundo de la literatura, series y lo que nos traiga el señor Andrés Lamuedra para hablar justamente de contratos por diferencia. Andy, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un par de joyitas. La película El Fraude del año 2012 es un drama que cuenta la historia de un poderoso magnate de Wall Street y cabeza de familia que hace todo lo posible por mantener
una imagen perfecta e impecable de sí mismo, mientras en realidad lo que está pasando es que su imperio multimillonario comienza a desmoronarse. Robert Miller es el protagonista, interpretado por Richard Gere, lo deben conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Una cara bastante conocida Pretty Woman. de Hollywood, que como le decía es este acaudalado hombre de negocios que a punto de cumplir 60 años se encuentra con un percance empresarial, un giro que puede llegar a suponer la pérdida de esta forma de vida. Quizás fue que se metió en los contratos por diferencia y no tenía el asesoramiento de Pablo Bachur, que nos dijo, cuidado, se puede perder mucha plata en esto. No les voy a contar más de la película, simplemente véanla. Es interesante ver cómo el protagonista hace todo lo posible por vender una imagen que se está desmoronando en mantener un alto nivel de vida que ya por momentos no puede mantener. La película... Típico del mundo de la finanza, ¿no? Claro. Hay que mantener el Lamborghini Sí, como tal sea. cual. Película El Fraude del año 2012, recuérdenla, la van a encontrar muy fácilmente, no tiene muchos años, así que seguramente la podemos ver en un buen formato. En cuanto a series, hoy tenemos... Pero me gustaría saber antes lo que es el mundo de la literatura. Vamos por los libros, bueno, como usted quiera, Sentido Sí, Santos. la serie lo mejor para el final. Pero ¿cómo es esto? Perfecto. Vamos intercalando un poco. Entonces, en cuanto a libros, tenemos Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. ¿Usted lo leyó, Pablo? Sí, lo más a esta altura ¿Qué tipo leído? hay que muchos libros lo haces lectura veloz porque si no por Claro. suerte hay material y no das abasto. Lynch es uno de los mayores exponentes de la inversión a largo plazo en empresas de alto crecimiento. Considera que la macroeconomía es muy difícil de predecir, por lo que a la hora de invertir no la toma en cuenta y se dedica únicamente a analizar a las empresas. Lynch divide a las empresas en 6 tipos: crecimiento lento, robustas, rápido crecimiento, cíclicas, recuperables y de activo oculto. Las empresas van cambiando de categoría con el paso de los años, así que lo interesante es conocer este análisis que realiza Peter Lynch de categoría por categoría, estos 6 tipos de empresa, para poder realizar un análisis también, ¿por qué no?, para salir a comprar acciones, por ejemplo, ¿no, Pablo? Claro, totalmente. Él a partir de esta calificación también hace distinción respecto a los riesgos, a los plazos, a los potenciales también márgenes de beneficios y bueno, en base a eso y también al perfil que tenga uno y su aversión por el riesgo, ver en qué tipo de empresa se siente más cómodo. Así que la recomendación de hoy para la biblioteca del oyente de Moneymaker, para seguir engrosando ese estante en el que vos decís, lo quiero llenar, leerme todos estos libros y comprarme el Lamborghini, Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch. Y hablando justamente de series, ¿qué es lo que tenemos, Andrés? En cuanto a series, tenemos Billions, también algo muy actual del año 2016. En este caso, Chuck Rhodes es un influyente y acomodado fiscal de Nueva York que investiga un caso de uso de información privilegiada vinculado al multimillonario Bobby Axelrod. El multimillonario es quien dirige su propia compañía, habiendo empezado desde cero, sobrevivió a los ataques del 11 de septiembre y al colapso financiero de 2008, y ahora es el rey de los fondos de inversión privados. Es atractivo, goza de gran prestigio, tiene en el bolsillo a la opinión pública y nadie se atreve a llevarle la contra. Rhodes, creyente férreo en la justicia pero ambicioso, vislumbra en este caso como la oportunidad que siempre ha esperado para hacer despegar su carrera. Así que no les quiero adelantar más entre lo que va a pasar entre este fiscal de Nueva York y este acaudalado, súper exitoso empresario dedicado a los fondos de inversión, que ya ha pasado todas las crisis. Bueno, véanla. La serie es Billions del año 2016. Esa es nuestra recomendación. Ya tienen para ver una peli, una serie y para leerse un libro. Sí, aparte muy interesante Billions, en realidad el enredo que se da entre los protagonistas y que nos habla muchísimo de lo que es este mundo de diversiones, este mundo de bolsa de valores, donde se ve muy reflejado, a ver, quería decir un poco el lunfardo, pero lo voy a evitar, de quién es más grande, en este caso, del mundo de las finanzas, que se ve muy reflejado. Y qué mejor que tener un audio de esta serie para graficarla y a aquel que le interesa justamente esto de contrato por diferencias, bolsa de valores, adentrarse en la serie. Pero antes,
Quiero saludar a Pablo Bachur, muchísimas gracias por acompañarnos y lo esperamos seguramente pronto en otro programa para desarrollar mucho más de este mundo de finanzas. Bárbaro, siempre un placer, chicos. Gracias, Pablo. Andrés, un placer como siempre. Santiago Santos, lo mismo digo, los invito a todos a que se sigan prendiendo a las redes sociales. En Instagram nos encuentran como Moneymaker, ahí estamos siempre con toda la información y todo lo que ustedes quieren conocer del mundo de la finanza, bolsa de valores. Instagram acciones. y YouTube, ahí estamos. Gente, nos reencontramos en la próxima emisión para desarrollar mucho más sobre este mundo de estrategias y finanzas. Mi nombre es Santiago Santos y ha sido, como siempre, un placer. Vi que cuando entré aquí no me recordabas, Chad. Yo sé quién es. Pero en realidad ya lo olvidaste. Nos conocíamos ya. Yo fui caddy en el campo cuando era niño. Era un buen trabajo de verano. Cargué los palos y la bolsa de tu abuelo muchas veces. Y los tuyos, Chad, cuando terminaste la secundaria. Es curioso que ahora estemos aquí. ¿Sabes qué? Se han mencionado varios números. El 100 por los derechos de nombre, 25 para que su nombre se quite. Pero hay un número que me importa mucho a mí. El 16. Y veremos si aún crees que es curioso, Chad. $16 era lo que ganaba un caddy por la ronda. 4 horas cargando palos, oliendo cigarros rancios y viéndolos mentirse entre ustedes sobre sus anotaciones de golf a 35 grados de calor. Pero me gustaba el trabajo. Solo $16 y yo hacía 2 rondas al día. Eran 32 los sábados y 32 los domingos. Al terminar la semana tenía $64. 16 semanas desde el memorial al día del trabajo, $1,024. Eso cubría sus gastos de todo el año. Lo estiraba hasta el siguiente verano. Más o menos. Hasta que... Y tú estuviste ahí, Chad. Tu abuelo me pidió que lo aconsejara en el 3. Había un declive a la derecha y así se lo dije. Había visto el green todo el verano. Ajusta el palo y golpea. Falla por 1 metro. Te reíste de él. Te burlaste de su vista. Volteó hacia mí y decidió despedirme. Justo ahí. No de la ronda, sino del club. Yo necesitaba los $16, pero no le importó. Estaba avergonzado de haber fallado un tiro enfrente de su estúpido nieto. ¿Está diciendo que estamos aquí por esa estupidez? ¡Así es! 16. Por lo que ahora voy a presentarles un cheque por $25 millones, menos 16, que los dejará con 9 millones. Eso es absurdo. Elise es inaceptable, es absurdo. Saldremos de aquí si no cumple lo que ofreció. No lo harán. Necesitan los 9 millones, porque nadie de ustedes, nadie, ha tenido un solo día de trabajo desde el momento en que el miserable imbécil de su abuelo cayó de cara en la arena en Palm Beach. Y después de revisar sus fondos, sus inversiones de negocios, sus deudas, sé que este cheque es lo único que separa a su familia de la bancarrota. Así que tómenlo, métanlo en su bolsillo y salgan de aquí. O yo lo haré. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Te esperamos en la próxima emisión de Moneymaker. To help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby.